Voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días. Es un placer estar nuevamente con ustedes en una emisión más de Temas, Lemas y Dilemas. Los saluda su amigo y colaborador David. Muchas gracias, David buenos días. Miranda Pérez y su servidor Oscar ¿Cómo te Leslie. encuentras, Oscar? Bien, bien, David. El compañero Jorge Luis Vargas Carrasco está haciendo trabajos de corresponsalía de este programa. Está trabajando en Miami. No, está de vacaciones el compañero. Yo creo que se reintegra ya en la próxima edición de este programa. Bien, pues agradecemos este espacio a Canal Patrio, a quienes nos hacen posible llegar a ustedes en un día como hoy, 2 de agosto de 2016, en donde, bueno, pues digamos, la agenda social sigue cargada, sigue este clima de crispación, mal llamado mal humor. Es crispación, es la violencia desencadenada hartazgo, en todos. ¿no? Sí, un hartazgo ya. desencadenada en todos sus ámbitos, ¿no? Sí es. En donde definitivamente los comentaristas estos del sistema ya no hayan cómo encontrarle sofismas a lo que está pasando para temperar las torpezas, los abusos y sobre todo el cinismo, el cinismo rapaz de toda la clase política. Y cuando decimos toda, es toda la clase política oficial, la que vive directamente de medrar durante años sobre el pueblo de México. Pero bien, pues tenemos hoy algunos temas que nos parecen muy interesantes. Abriremos con algunas especie de bocetos de biografías. En este caso será de el chinito Miguel Ángel Osorio Chong. También hablaremos al respecto de cómo se encuentra el conflicto de la CENTE. Sí. Y pues hay una cuestión que me parece debemos centrar, que son todas estas leyes que afectan la aplicación de la Constitución ahora en su capítulo denominado Derechos Humanos. Y hay una ley, la Ley de Movilidad, que me parece que ya roza extremos del totalitarismo, como bien lo ha calificado David, y me parece que debemos vincularla, como hemos tratado de hacer, una cuestión que aparentemente es aislada, que tiene su origen en otras circunstancias, pues, ¿qué es lo que sucede entonces con su raíz o su vertiente constitucional? Pero bueno, pues antes de dar entrada formalmente a estos temas, no podemos dejar ir por alto lo que está ocurriendo en México y la participación, digamos, de dos agentes más. Yo quiero agregar a alguien de esta composición del cuerpo político de este país, y me refiero en primera instancia a los hechos que se vienen dando por parte de los representantes, los voceros de los empresarios, porque hay que identificar muy bien quienes abren la boca. Bueno, claro, el trabajo de vocería es esa. Los voceros, en este caso, no tienen una estructura como el gobierno, que dicen es el vocero de la Coparmex. No, es directamente el titular o el jefe de ese sindicato de la Coparmex. Pero que él no es otra cosa más que uno de los mandaderos muy menores, muy menores, así en ese término, de los verdaderos dueños del país, que son Carlos Slim, Azcárraga, en fin, toda esta gente, que son un puñado de 30 gentes, cuando mucho, que no representan más allá del 1%, y dentro de ese 1% menos del 0.01%, que son dueños del 48% de las fortunas o del dinero que circula en este país. Y nos referimos a la protesta, ¿no?, que hicieron los empresarios por los bloqueos de la CENTE, demandando ya al gobierno en el sistema judicial de este país. ¿Qué opinas, David? Bueno, pues como lo comentamos antes de entrar al aire, como se dice de manera elegante, antes de que se empezara a transmitir este programa, pues hay antecedentes que están a la vista sobre qué es lo que está sucediendo en este país, sobre todo por la ya cada vez más descarada, yo lo quiero decir así, no digo intromisión, sino más bien de mandato, o un mandato descarado de los empresarios, los grandes empresarios de este país, y transnacionales, ¿no? Porque hay que, como bien lo dices, Oscar, bueno, pues esas
esas organizaciones empresariales pues, representan no solamente a la oligarquía nacional, sino también a la oligarquía internacional. Y me refiero al antecedente que se dio cuando la llamada ley anticorrupción, La famosa 3 de 3. la famosa, ¿no? 3 de 3, en su aprobación original, se dijo que se asentó, se estableció que también los empresarios deberían de establecer sus declaraciones de conflicto de interés, de su patrimonio y otro. Y que inmediatamente los empresarios, ahí sí no hay problema, ahí ellos pueden hacer uso y abuso de las vías, se fueron a manifestar al Ángel de la Independencia, pidiendo exigiendo al gobierno federal y al Congreso de la Unión que la parte que se refería a que los empresarios estuvieran regulados por esa ley, fueran eximidos. Y directamente abogaron por ellos Peña Nieto y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que no son más que, no, lo tengo que decir así no es un asunto teórico, es un asunto que en los hechos se demuestra, son los administradores de los grandes empresarios. Realmente este hecho, como hoy el que los empresarios estén demandando al poder ejecutivo, diciendo que ya basta de bloqueos, que de la gente que han sido demasiado tolerantes, yo estoy hablando de manera textual, las declaraciones que hoy en los medios salen, de manera hipócrita dicen que no haya represión, pero están pidiendo al gobierno federal que prácticamente cese cualquier negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que haya mano dura, ¿no? Entonces, aquí, Oscar, me parece que queda en la mesa lo siguiente. ¿Quién gobierna realmente en este país? ¿Gobierna el Poder Ejecutivo? ¿Gobiernan el Congreso de la Unión? ¿Gobierna el poder Judicial? ¿O esos tres poderes están al servicio de los grandes empresarios? A mí me parece, una opinión personal, que estos hechos que acabo de mencionar, lo único que dibujan, que reflejan, es que en este país quien realmente gobierna son los empresarios. Y que efectivamente estamos en una ruta, y con eso concluyo, que ya se dio, que no es nueva, ya se dio en nuestro país en algunas épocas históricas, como en los 60s, o más atrás del siglo pasado, o una ruta que ya han pasado algunos países, como en Sudamérica, Oscar, en donde a petición empresarial se establecieron los gorilatos, en Brasil, en Argentina, en Chile, en los años 70. Entonces, si la población permitimos que los empresarios son los que decidan por toda la nación, pues estamos otra vez en esa cuestión que ha insistido mucho Oscar, de que la mayoría de mexicanos pues parecemos zombies, y aquí los únicos que deciden entonces la ruta que debe tener este país, por un lado yo no le llamaría clase política, Oscar, es ponerles casi Tienes razón, título de iluminados, son funcionarios públicos, así lo establece el artículo 108 de la Constitución. Son funcionarios públicos, tanto senadores, diputados, gobernadores, hasta el presidente de la República. Son los que en este país deciden, ellos, junto con los empresarios. Entonces me parece que ya hay que más bien quienes debemos de poner un alto somos los ciudadanos, y yo creo que lo que está haciendo la CENTE, Oscar, no es más que la defensa de sus derechos laborales, que es legítimo, y la defensa de que la educación tenga siga teniendo un rumbo público y científico. Mira, yo creo, David, que hay que establecer algunas cuestiones, como lo acabas de decir perfectamente bien, al menos como una parte de nuestro vocablo, y es que no debemos asumir, y tiene muchísima razón esto de la clase política, no, nos referimos concretamente a quienes devengan un salario, y se supone que lo devengan en función de prestar un servicio, claro. El supuesto de prestar un servicio, es decir, no un servicio, sino estar supeditados a un contrato individual de trabajo, porque Peña Nieto y todos los funcionarios deben tener un contrato individual de trabajo, eso es definitivo, y ese contrato los obliga pues a reconocer
un orden jerárquico superior que les ordena. Y este sería, por la vía de la legalidad, lo que marca la Constitución, ¿no? Que son el conjunto de normas del derecho que hacen que ellos tuvieran que rendirle cuentas al pueblo, escuchar al pueblo y a nadie más que al pueblo a través de sus distintos mecanismos y órganos de representación, como lamentablemente puede ser la Cámara de Diputados, de Senadores. Asimismo, el Poder Judicial responde a ese poder soberano que es el pueblo. Pero este supuesto no se cumple. ¿Y por qué lo decimos así? David señala con precisión que cuando los empresarios se fueron a manifestar al Ángel de la Independencia, nadie les dijo nada, ni fueron molestados en su persona, y mucho menos no fueron sujetos de las diatribas de Ciro Gómez Leiva, de Adela Micha, en fin, de toda esta gente tan nauseabunda que tenemos que tolerarla o aguantarla en los medios masivos de comunicación. Pero también ese solo hecho nos refleja dos condiciones muy claras. Primero, que los empresarios han pasado de estar en una negociación entre las sábanas, debajo de la mesa, en lo oscurito, en donde usted quiera, en las partes más innobles e íntimas, en donde se lleva ese amaciato, esa transmisión de órdenes de jefes a empleados, de amos a esclavos, es decir, en donde los empresarios llamaban al gobierno y le decían, oye, tú haces esto y haces aquello. Antes me parece que todavía tenían el recato de llamar a los funcionarios a una comidita, les pagaban, los maiceaban, ¿no? Con una buena comida les daban ahí la orden. No, hoy de plano... Una borrachera, ¿no? Sí, hoy se los dijeron abiertos. Ustedes tienen que frenar y cambiar esta ley porque nos afecta. Pero esa es la primera condición. Y la segunda que queda de manifiesto, lo voy a decir como es. No eran más allá de 15, 20 gatos los que fueron a protestar al Ángel de la Independencia. Así es. 15 o 20 gatos. Bueno, pues esos 15 o 20 gatos en realidad representan el poder de unos cuantos, de 6 o 7. Y el poder de esos 6 o 7 hizo que Peña Nieto, el asesino, el chacal y represor de maestros, modificara la ley. Así es. Es decir, vean nada más el peso específico de esta gente. Pueden salir a marchar miles, cientos de miles y tal vez millones de mexicanos a lo largo de todo su sexenio, y no le ha interesado a Peña Nieto un soberano cacahuate lo que digan o hagan. Y por eso es que no les creemos ni les debemos creer que les está molestando o afectando la libre movilidad en este país. Porque si les preocupara como gobernantes la movilidad y el que no hubiese marchas y el que no hubiese, según ellos, afectados por estas situaciones de carácter político, debían resolver los asuntos con la misma celeridad que lo hicieron para con los empresarios. Y resolver, ¿qué significó? Bueno, pues hay mecanismos y por eso es que Peña Nieto no pudo enviar otra, digamos, modificación a esta ley que ya había enviado, y por eso convocó a una discusión rápida para que el propio legislativo estuviera esperando las órdenes de Peña Nieto. Entonces yo concluyo con esto. Queda en claro quién gobierna en este país, que son los empresarios, y todavía es peor el asunto. Queda en claro que los dueños del país, hablando ya no simple y sencillamente de manera metafórica, sino de hecho, son los empresarios. Sí. Habrá que recordar que entre ellos están los dueños de las mineras, que es Carlos Slim y la familia esta de los que son del Grupo México, que son dueños ya casi de 1/3 del territorio nacional. Y digo dueños porque las concesiones en este país se convierten en propiedad. El espacio aéreo, el espacio de transmisión de ondas magnéticas para la comunicación, pues está en manos de privados, TV Azteca, Televisa, y es una concesión, pero es una concesión a perpetuidad, ¿no? Es una propiedad. De tal manera que hoy gobierna claramente los dueños del país, los dueños de la economía, los dueños del territorio, y es cínica la forma en que se empinan sus empleados desde el llamado jefe del Ejecutivo Nacional, que es el presidente. Es un punto más para que reflexionemos hacia dónde va el país. Y si alguien pretende decir que son desahogos lo que acabamos de decir, solo pongan en una mesa de análisis y de discusión frío, con tranquilidad y sin apasionamientos, si es que es posible que menos de una veintena de individuos
hagan recular a un gobierno completo y modificar en menos de un mes la ley. Y los maestros llevan 3 años, primero solicitando su participación en la formulación de un supuesto ordenamiento a la ley de educación. Participar en los planes. 3 años. Han asesinado no solo a 8 en Nochistlán, claro. Han asesinado a mucho más maestros. Y esto, si alguien no lo entiende y solo se molesta porque, sí, los atascos en las ciudades y en las carreteras son molestos, pueden traer algunas complicaciones, pero vean de qué tamaño es la desproporción y hasta dónde hemos sido permisivos los ciudadanos en dejar que quienes gobiernan hoy hagan lo que quieran con el país. Desde estar abiertamente al servicio de los empresarios, subir las gasolinas, subir la electricidad y no hacer nada. Pero en fin, así estamos, esa es la circunstancia que nos rige y pareciera que no nos queda otro destino más que aguantarnos, ¿no? Pero en fin, yo hasta ahí dejo el comentario, no sé si tengas algo más. Muy rápido, simplemente decir que este punto que acabas de mencionar de cómo en los diversos medios quieren denostar esta actividad que está haciendo la CENTE, bueno, incluso no solamente es a nivel de TV Azteca y Televisa, sino incluso los propios canales estatales como Canal 11, particularmente Esta señora, la señora es Amparo Casar, en donde plantea que la CENTE está luchando solamente por canonjías y privilegios, sí, y que las demandas empresariales son legítimas, ¿no? Fíjense nada más qué desproporción de un analista que presume que lleva años en el asunto de estar diagnosticando nuestra situación nacional y que no hacen nada más que estar en el escritorio y limarse las uñas. La verdad me parece que eso refleja lo que son en este momento los medios de comunicación oficiales, y que realmente ese tipo de canales como alternativos es un medio para poder brincar ese cerco mediático que no solamente alcanza a lo oficial, sino incluso a lo supuesto independiente. Me parece una crítica enérgica a ese tipo de personas que navegan con bandera de progresista, pero que son peor, Oscar. Sí, son reaccionarios. Sí, son peor que incluso los canales oficiales. Nada más quería hacer ese comentario. Y sobre todo, yo creo que ya pasando al otro tema, que se enlazan todos. Claro. Miren, yo creo que aquí este último comentario nos deja muy en claro, por ejemplo, que esta señora Amparo Casars es de la misma circunstancia que otros presentadores. Pero este tema lo vamos a abordar inmediatamente después de este corte de identificación del canal Patria. Vayamos pues a ese corte. Muchas gracias. Saludamos al compañero Hugo, que nos hace favor de apoyarnos desde la cabina. Canal Patria, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patria, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patria, voz e imagen de la sociedad civil. Muy bueno. Canal Patria, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patria, voz e imagen de la sociedad civil.
Osorio Chong como secretario de gobierno, puesto que ocupa de 2003 a 2005. Después, en 2003, fue electo diputado por el Distrito 6 de la legislatura local y después delegado y coordinador de los municipios durante otros 4 años. Es decir, que de 2004 el PRI estatal decidió postularlo también como candidato al gobierno de Hidalgo y para febrero de 2005 Osorio Chong fue proclamado vencedor de esas elecciones. Pero no deja de tener un historial más allá de lo que hemos dejado en claro, que se ha hecho de una riqueza fuera de proporciones, porque no corresponde ni un trabajo. Incluso yo les pongo así de claro, los que son los representantes y voceros del empresariado de este país, que no nacional, no son empresarios nacionales, de los empresarios nativos de este país, póngales un salario de 600,000 pesos, salario de ministro. En 27 años no pueden hacerse de más de 100 millones de pesos. Esos voceros de los empresarios. ¿Ustedes entonces creen que cuánto ha ganado o robado Osorio Chong para tener más de 100 millones de pesos, solo de cargos públicos y partidarios? Bien, pues, por si fuera poco, Osorio Chong fue involucrado o fue denunciado ante la PGR por nexos con los Zetas, es decir, con el narcotráfico. ¿En qué época? En el año de 2005, precisamente. Todavía con Fox. Exactamente. Hay una investigación que se abrió en donde Osorio Chong es acusado formalmente de delincuencia organizada y se lleva con una rapidez terrible el desahogo de esas pruebas, que para cuando toma posesión como gobernador, la PGR lo exonera de todo tipo de relaciones con la delincuencia organizada de los Zetas. Es decir, ahí con ello demostramos otra hipótesis que hemos venido planteando aquí, que es una realidad, cuando decimos que el PRIAN es un mismo cuerpo con dos cabezas que tratan de implantar este juego de una democracia bipartidista al estilo yanqui. Bueno, pues aquí están las pruebas. Saben perfectamente bien que el Chino, que Videgaray y otros tantos miembros del Partido Revolucionario Institucional están metidos en la corrupción, en la delincuencia y en la violación de las normas y los preceptos constitucionales. Pero si ya bien sea un gobierno priista o un panista, los van a poner a salvo, los van a resguardar, porque saben que no pueden romper con el juego del sistema. Es un tanto lo que dijo Beltrones cuando le señala a este muchachito del PAN. Dice, serénate, serénate. Ok, ya nos ganaron en esta, pero recuerda que el juego no es que nos venzamos y nos destruyamos uno al otro, sino que no dejemos llegar a Andrés Manuel López Obrador. Que el sistema siga. Que el sistema siga. Y evidentemente en este planteamiento de Beltrones va mucho más allá de Andrés Manuel López Obrador, porque tampoco sería como entronizar y dejar a López Obrador como un dios, no. López Obrador, sin ser de izquierda, representa a la izquierda. Y sabe muy bien el sistema, y entre ellos Beltrones, que combatir a López Obrador en el fondo y en realidad es combatir una idea de resistencia de derechos que es la izquierda. Izquierda que ya no representa y que difícilmente representó cabalmente el PRD desde su nacimiento, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza. Entonces, por eso es que lleva un doble juego y un doble mensaje. Es tan encarnizada la lucha para derrocar o para quitar o para aniquilar o para mermar a Andrés Manuel López Obrador. En lo personal les molesta demasiado desde el tono de voz hasta sus propias propuestas físicas, pero en el fondo están combatiendo a la izquierda. Esa ideología de izquierda que saben que tarde o temprano deberá imponerse en la razón de los mexicanos todos. Y no me estoy refiriendo al marxismo, al socialismo. No, ese es socialismo. No, me estoy refiriendo a esa idea de un mundo de izquierda que surge por allá en Francia con los comunistas blancos y que trae todo ahí una idea tras de sí que es una lucha por las libertades del hombre, las verdaderas libertades del hombre. Que más adelante los grandes filósofos y pensadores de esas corrientes, desde los franceses, los alemanes, los ingleses, pues vinieron dándole ya una teoría, Hegel, Marx, Lenin, Trotsky, en fin. Pero eso ya es otro asunto. Entonces, esa es la verdadera lucha. Ese es el verdadero, digamos, elemento
que contrasta hoy y que, por ejemplo, tenemos entonces primero que Osorio Chong en 27 años se ha enriquecido terriblemente. Osorio Chong no ha tenido ninguna responsabilidad y cargo cual ninguno, y hoy por eso muestra una ineptitud y una incapacidad terrible para sentarse a resolver el problema que tiene conferido en sus manos. Porque Osorio Chong es un abogado y además es un abogado mediocre que nunca litigó. Lo único que sabe es como burócrata que un papel debe llevar 6 firmas, 4 sellos para que pueda seguir su paso. No sabe más de otra cosa, no estudió ciencias políticas, no estudió absolutamente nada y mucho menos vivió de esa expertise, ¿no? Entonces yo a ello quisiera referirme, por ejemplo, ya pasando, a qué significa Chong como parte del gabinete de Peña Nieto. Y miren, hay un dato importante. De los últimos 7 sexenios, el de Enrique Peña Nieto es el que tiene un gabinete con la mayor edad en promedio, ya que llega a los 56 años. El gabinete de Salinas, por ejemplo, había sido el de mayor edad hasta antes del de Peña Nieto, porque habían llegado a los 54 años. Pero en el gabinete que llegaron políticos de menor edad, fueron en el de Ernesto Zedillo Ponce, con una edad promedio de 45 años. Están llamando a corte. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta reflexión y vayamos a un corte. ¿Cuál será el otro? Si en medio de la guerra me llevo yo a morir, como un querido amigo te mandaré a decir. Si en medio de la guerra me llevan a matar, como un querido amigo te mandaré a avisar. Colas y Nicolás, lo mucho que te quiero, el mapa que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Con ese todo negro me miras y te vas. Por una duda, colorada mi sangre, vida mía como la tuya. Dices que no me quieres, vida mía, porque no tengo relaciones contigo, vida mía, ni te pretendo. Colas y Nicolás, lo mucho que te quiero, el matado que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Qué bonito baila la mujer de Nicolás. Plaza de armas que en Veracruz está, rodeada de muchachas y en medio Nicolás. Bonito plaza de armas que en Veracruz está, rodeada de muchachas y en medio Nicolás. Colas y Nicolás, lo mucho que te quiero, el balcón que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Con esos ojos negros me miras y te vas. Encerrado en un corral, que si lo monta pelo no corre el animal. Colas tiene el caballo encerrado en un corral, que si lo monta pelo no corre el animal. Colas y Nicolás, lo mucho que te quiero, el matado que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Qué bonito baila la mujer de Nicolás.
dicen colas nomás. Cuando tenía dinero me decían don Nicolás, ahora que ya no tengo me dicen colas nomás. Colas, colas, colas y Nicolás, de mucho que te quiero el mercado que me dan. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Con ese todo negro me miras y te vas. Porque no puedo más. Aquí se van cantando los versos de Colás. Aquí ya me despido parado en el rincón. Aquí se van cantando los versos de Simón. Colás, Colás, Colás y Nicolás. Lo mucho que te quiero, el matado que me dan. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Qué bonito baila la mujer de Nicolás. Colás, Colás, Colás y Nicolás. Lo mucho que te quiero, el matado que me dan. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Con esos ojos negros me miras y te vas. Regresando al punto, entonces lo que quiero destacar es lo siguiente, David. De los últimos 7 sexenios vamos a comparar los dos, digamos, de mayor cuño neoliberal, y además uno es creador del otro, es decir, no me voy a referir al sexenio de Carlos Salinas, que es mentor, padre, tutor y todo lo que quieran de este jovenazo asesino de Peña Nieto, en donde la edad promedio de sus miembros del gabinete había alcanzado los 54 años, y el de Peña Nieto es de 56. Pero en el de Salinas, no crean que todos eran grandes, no. Ahí solo destacaban 3 personajes por su edad. Uno, Arsenio Farel Cubillas. El otro, Cervera Pacheco, que había sido gobernador de Yucatán. Sí. Y el otro era Fernando Gutiérrez Barrios. Que fue secretario de Gobernación. Exacto. Un asesino, un agente que estuvo en los años más turbios, y bueno, es la guía y fue el maestro de todos los que desaparecen estudiantes, en fin, de todas las cloacas del sistema, Fernando Gutiérrez Barrios. Salvo esos 3, todos los demás eran economistas y gentes muy jóvenes. Y a diferencia, por ejemplo, del gabinete de Peña Nieto, que se destaca por otro elemento. El gabinete de Peña Nieto no tan solo no es el que tiene a los funcionarios más viejos, sino que tiene a los funcionarios, ha nombrado a funcionarios más incapaces. Lo dice la nota que hay en internet y que hemos consultado en varias páginas, en donde señalan que la mayoría de miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto son todos o casi todos licenciados, abogados, ya sea de universidades públicas. Particularmente tengo otro cuadro que ha regresado a esa preeminencia, la UNAM, como abastecedor de cuadros, de abogados en este caso. Digo, no tengo nada en contra de la profesión de la abogacía cuando ésta se estudia en cualquier escuela de manera honesta, pensando en los valores que esa disciplina tiene, pero estos egresados de la UNAM los fueron creando en el peor de los mundos, y yo quisiera que uno de ellos dijera que no es así, y el que no es un titerillo chupasangre al servicio de las cloacas, ya sea de la PGR, de cualquier delegación, en fin, de eso viven, de picar pleitos y de pensar que la vida todo pasa a través de su mundo muy cuadrado. Pero en fin, eso ya lo discutiremos después. Simple y sencillamente abogados, sin capacidad y nada que ver con los puestos que se les señala, es decir, son poco especializados en los temas de su incumbencia. Tenemos muy claro la comparación entre ambos, regreso al punto. Carlos Salinas de Gortari nombra secretario de Trabajo a Arsenio Farel Cubillas con una expertise de abogado, litigante,
con una expertise de función pública muy amplia y la edad suficiente como para acreditar experiencia en el puesto. Digamos que yo no lo alabo, pero al menos sabía de lo que hablaba el tipo, ¿no? En aquel entonces yo recuerdo que el director de Comisión Federal de Electricidad, el ingeniero Alberto Escofet Artigas. Alberto Escofet Artigas es ingeniero, o era ingeniero mecánico electricista. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, escribió en el año de 81, previo a ser titular de la Comisión Federal de Electricidad, un libro que se llamó El sector eléctrico mexicano, Retos del futuro. Entonces, vean ustedes cómo en esas dos comparaciones, y hoy traemos a valor presente, ¿qué es el chino Osorio Chong? Es un burócrata que no ha hecho otra cosa más que enriquecerse con el dinero público y seguir viviendo del dinero público. Y ahí sí, nosotros nos preguntamos y les preguntamos a su vez a todos los mexicanos que están preocupadísimos de qué vive Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no se hacen esa misma pregunta de qué ha vivido Osorio Chong? ¿O de qué ha vivido Peña Nieto? ¿O en qué empleos ha trabajado Osorio Chong, Peña Nieto, Videgaray, Aurelio Nuño? Señores, es hora de que despertemos. Y no tan solo esto es a la gente del PRI. Bueno, ¿en qué ha trabajado la señora Margarita Zavala? O como yo le llamo, de manera personal y muy respetuosa, lo reconozco, Márgara Zavala, Márgara Calderón la Alcahueta. ¿De qué ha vivido la señora que dice que tiene tantos merecimientos como, digo, sin defender tampoco a Hillary Clinton, a Hilaria Clinton, de ser aspirante a la presidencia de la República con los mismos méritos? Me dan risa, me dan risa. Aquella señora, ya lo publicamos en nuestro blog, ha hecho muchas cosas por su país, entre ellas ha luchado por los niños. Les dio una ley para beneficiarlos en la defensa de su salud. ¿Y saben qué ha hecho Márgara en México? Pues es la cómplice de tapar a su tía o su prima, que es la dueña del, bueno, era porque ya cerraron el ABC, la guardería de niños que asesinaron a 49 niños en Sonora. Esas son las diferencias. Entonces, concluyendo, Miguel Ángel Osorio Chong no es otra cosa más que un producto del sistema que reprimió y colapsó la educación rural en Hidalgo, que ya no nos va a dar tiempo, con el argumento de que cerraba el MESHE, porque simple y sencillamente ya no había necesidad de tener una escuela rural en el estado de Hidalgo. Y miren, pues a mí me parece que es una tomada de pelo terrible. Voy a dar 3 datos muy rápidamente antes de que nos concluya el programa. En el estado de Hidalgo, la población total, 2.346.000 al año 2005. La tasa de crecimiento de esa población era del 8%. La participación de la superficie agrícola del terreno total de Hidalgo es 1.147.601 hectáreas. El 51% del territorio de Hidalgo tiene vocación agrícola. Tiene vocación agrícola y es, por tanto, una unidad de producción del campesinado. Y cerraron el MESHE, porque dijo Chong que ya no había necesidad de educar a los campesinos, porque ya se habían transformado los destinos de ese estado. 2 brevísimos comentarios, Oscar, sobre el tema. Hablabas de incapacidad de los funcionarios, particularmente Osorio Chong. Hay que recordar que en los conflictos que hubo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, ahora con la coordinadora, realmente quien opera los acuerdos, tanto con la CENTE como con el SME, no ha sido el secretario titular, sino ha sido su subsecretario, que es el alfil de Enrique Peña Nieto. Me estoy refiriendo a Luis Enrique Miranda. O sea, muy muestra de la incapacidad del tipo. Y el otro ejemplo de la incapacidad de este gabinete es el reciente nombramiento, el día de ayer, el nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad, en sustitución de Enrique Ochoa Reza, que hoy es presidente del PRI. Me estoy refiriendo a Jaime Hernández Martínez, que el señor, el director de la Comisión Federal, su carrera es egresado del Politécnico Nacional como economista y tiene por la UNAM una licenciatura en Derecho.